Muy bienvenidas, muy bienvenidos en todos los países hispanoparlantes y angloparlantes también, y todas las lenguas, ¿por qué no? Esta es Conversación para Mentalismo. Mi nombre es Pablo Mirá y tenemos de invitado hoy día a un antiguo y sabio amigo en el mentalismo y también en la vida, un performer y gran creativo que todavía no saca su libro y lo he motivado hace mucho tiempo para que lo haga, pero lo va a hacer. Mauricio Jaramillo, querido, ¿cómo estás? Más Pablo, y hola a todos. No, un placer, estos han sido unos tiempos interesantes que estamos viviendo, así que creo que habrá mucho para conversar. Sí, sí. Y para la gente que no te conozca, yo primero haré una introducción sencilla. Ujú. Mauricio proviene de un bagaje multicultural que se expresa completamente en su estilo de performance. Lo he visto en vivo y para mí es un performer que puede entregar un realismo muy interesante al mentalismo, en donde explora el poder de la mente de una forma muy pura, de una forma muy elegante, sin perder esa energía juvenil que también tiene. Y que me encanta. Y la primera vez que nos contactamos y nos conectamos, sentí que teníamos una afinidad no solamente en la lengua, ni en la forma de apreciar el mentalismo, aun cuando tenemos enfoques en alguna manera distintos, pero siempre me ha interesado poder escucharlo y poder también empujarlo, así como también me empujó a mí en su tiempo. Así que, ¿cómo te ves tú como performer, amigo? Bueno, primero, gracias por esa intro. Eh, yo, yo he notado una gran evolución Mm. en mi performance, y todo esto ha sido muy constructivo desde las conversaciones que tú y yo tenemos desde hace 10 años, cuando éramos jóvenes en este arte, Sí, claro. a las ideas que hemos creado desde cuando hacíamos desafíos de los 3 escalones, por dar un efecto y mejorarlo. Eh, y me gusta mucho porque yo he estado cambiando mucho la forma que yo actúo en mi performance. Originalmente estaba obsesionado con Darren Brown y con David Blaine en su momento, Mm, y trataba de irme por ese lado. Ahora cada vez voy encontrando más mi personaje, mm, lo que quiero transmitir mm, a través del lenguaje, a través de lo que le voy metiendo a la gente en la cabeza, mm, y tratando de alejarme un poco de los clichés mm, clásicos de mentalismo. mm, Yo me siento muy cómodo con mi evolución, mm. así como he visto que tú también. Sí, claro, claro. Y la idea es constante evolución, lo único permanente es el cambio, como decía Heráclito, y sin lugar a dudas, aun cuando uno tiene que observarse y autoconocerse, también hay que mantener el balance de permitirse el desconocerse y conocerse de nuevo. Como bien has dicho tú, la mayoría comienza con Derren Brown. Yo no tuve esa experiencia, no, aun cuando me interesaba mucho la psicología, no me llamó la Ujú. atención él por tener un acercamiento demasiado pragmático y en un escepticismo duro, en donde la mente no está abierta lo suficiente para permitir que otras formas ocurran, pero igual lo aprecio, Ujú. igual me encanta Darren Brown y es un grande, en lo absoluto le quito valor. Y fuera de Darren, amigo, ¿qué otra influencia, inspiración tienes en el mentalismo o la magia? Fue Darren Brown. Bueno, yo siempre he sido muy, muy fan de Max Maven. Mm, Él tiene un estilo, un personaje muy distinto. Es un todo, sarcástico, no siempre es muy carismático, tiene un humor inteligente y oscuro que definitivamente no es para las masas. mm, Pero su creatividad, la forma en que él comparte sus datos, su intelecto, la información, así sea a esa manera, a mí siempre me ha fascinado. mm, O sea, Prism, o sea, la serie de colores de él, es realmente lo que inicialmente me impulsó en la mm, literatura de mentalismo. mm, Antes de sumergirme en Animan y en Corinda, mm, en T.A. Waters, mm, Max me fascinó. mm. Y yo creo que si uno ve los productos de él en los últimos años, uno no se impresiona tanto, Mm, porque realmente creo que su pensamiento está en sus ensayos mm, iniciales, que sacó en los 70, aparte de los 80. mm. Y Me además que fascina mucho ese personaje. es muy interesante lo que dices porque me hace recordar una conversación que tuve ayer sobre cómo aquellos grandes en sus prácticas y en sus disciplinas, después con el tiempo se critican, aun cuando se nos olvida el gran aporte conceptual que tuvieron. Por ejemplo, Freud. En las teorías modernas de psicología muchas veces hasta nos podemos burlar de Freud. Pero antes de Freud nos hablaba de un subconsciente, nos hablaba de un ellos. Entonces fueron aquellos que plantearon los conceptos.
Y creo que pasa lo mismo con Max. Si tú me dices que alguien puede verlo ahora y criticarlo, sí, porque uno piensa, pero está haciendo lo mismo que se ha hecho siempre, claro, porque él marcó el siempre, él marcó el clásico. Entonces, ¿cómo sientes tú que Max o algún otro autor sentaron esas bases que tenemos en el mentalismo en general y para ti particularmente? Yo siento que en los 70 y 80 él inició un nuevo movimiento. Mm, Claramente está también en este movimiento Cassidy, mm, Becker, pero con Max Maven me parece interesante lo que dice, creo que es en el libro rojo de mentalismo, y es buscar una narrativa, mm, una forma que te guste de decir lo que tú quieres expresar, mm, así sea inspirándote por Bruce Lee, así sea inspirándote por Alan Moore, mm, pero poder encontrar un estilo que sea que eventualmente se vuelva tuyo. mm, Que no sea simplemente, bueno, damas y caballeros, vamos a leer sus mentes y mm, explorar los misterios de la mente. mm, No, creo que él inició un movimiento intelectual mm, que me gusta mucho. sí, Darren Brown lo utiliza, muchos personajes lo utilizamos. mm, Lo he visto en los shows, en el show tuyo, en el mío. mm. Y es muy interesante Y lo no que estoy, dices con Max particularmente y la transformación que puso literalmente en colores al mentalismo. Y si lo Ujú, comparamos con el fenómeno de la televisión, más o menos fue en ese tiempo cuando la televisión pasó de ser blanco y negro a una realidad en colores. Entonces el mentalismo también se podría tener con esa comparativa de que antes, como bien decías tú, el mentalismo era muy descriptivo, muy demostrativo. La misión final del performer antes de todo ese tiempo era demostrarlo, hacerlo, por el bello disfrute del fenómeno en sí, que también está bien. Pero como bien dices tú, Max le entregó esa artistry, esa forma colorida, narrativa, y yo creo que en lo profundo es auténtica, porque hoy día reflexionaba con una rutina de Max, la clásica rutina de Max cuando le pide a alguien que nombre una carta y ujú. es la carta. Esa rutina De ella. esa rutina en términos metodológicos no es difícil, pero es muy compleja porque tienes que ser Max para hacerla. Ujú, totalmente. Creo que es interesante cuando uno puede decir que la misma personalidad de un performer muestra una clase de efecto que no puede hacer Mm, todo el mundo. mm, Creo que lo que hemos hablado tú y yo mil veces, que hay personas que simplemente buscan el truco más, el efecto más popular, moderno, divertido, porque se puede utilizar hacer con el celular, se puede mm, hacer con Instagram, y todo eso está bien mm, a su manera, mm. pero uno no tiene que hacer cualquier efecto simplemente porque te gusta. Tiene que Exacto, ir con tu personalidad. claro. Por eso yo a mucha gente que no le gusta hablar metal, Mm, a mí me funciona muy bien para mi mm, personaje, yo sé que para el tuyo también, mm, pero hay cosas que no van con lo mío y mm, simplemente no lo hago. mm, Con Max, también es interesante si tú analizas, Pablo, ese movimiento de los 70 me parece tan interesante en el mm, mentalismo. mm. Antes de los 70, ¿qué estamos viendo? Claro, está la Danger, época de Corinne LSD, Diane claro. y estamos viendo muchos efectos con cartas, sobres y como shows de comedia con vendas y Claro, telepatía a dos personas, mm, que me imagino que eran muy entretenidos. claro. En los 70, bueno, aparece Geller por un lado, Mm, con, haciendo creer a la gente mucho en este movimiento Nueva Era. mm, Y aparecen Maven, Becker, T.A. Waters, un montón de personas con premisas e ideas mm, completamente distintas. mm. Esa es una época buena para leer el mentalismo, Sí, diría claro. yo. Sí. Y yo creo que si hacemos esta comparativa social y tecnológica de la televisión como un medio masivo de entretenimiento y de cultura, también podemos verlo con el mentalismo y qué es lo que se viene ahora. Porque ya la generación en la que estamos y en la que se viene no es la generación de la televisión a color, es la generación de Instagram, es la generación de Zoom, y es la generación de la realidad virtual y todo lo que se viene. Entonces, ¿cómo podemos, crees tú, conectarnos nosotros como performers, como creadores, a lo que es y lo que se viene? Bueno, como diría Darwin, la evolución realmente funciona es por el que mejor se adapta, y Mm, en esas estamos nosotros. mm, Creo que he visto ya muchos shows en línea de magos y mentalistas bastante buenos. También he visto unos que no se han adaptado bien a los tiempos, mm. porque terminan volviendo. Miremos a los jóvenes, y no estoy haciendo ninguna crítica a los jóvenes, es simplemente la forma que es. Ya Ya estamos en la sonamos como época, viejos. sí, por ahí en 15 años vamos a tener ya nuestras Sí, barbas claro. así a lo Estos Kenton. jóvenes que hacen mentalismo por TikTok, qué terrible.
precisamente el efecto TikTok, el efecto GIF, Mm, tengo que hacer cosas cortas. mm, Uno no puede decir, va a hacer una serie en YouTube y cada video va a ser de 25 minutos. claro. No, tienes suerte si comparten un video tuyo de 30 Mm, segundos. mm, Y Pablo, tú sabes, más que yo, si uno pone un video de 30 segundos de mentalismo, 30 segundos de mentalismo, ¿uno qué ve? Toca hacerlo inteligentemente mm, porque la gente se aburre, puede ser demasiado verboso. mm, Eh, Toca hacer una conexión emocional con el espectador, mm, pero si queremos realmente lograr estos pocos segundos, toca hacer lo que muchos libros han dicho no hacer, y es decir, hola, mira, rápidamente esto, boom, efecto. mm, Nos toca adaptarnos a mm, hacer eso de la manera más interesante y rápida posible. mm, Yo como lo estoy logrando, tratando de hacer, si uno va a publicar material, no estoy diciendo hacer pre-show y esconder mil cosas y boom, pero sí tener una conversación inteligente, rápida y poco sospechosa con un espectador y mm, tratar de contribuir eso, es una contribución con la persona para que salga un buen video rápido, claro mm, e impactante. mm, Por eso yo tenía dificultad en redes. Yo termino volando mucho, a veces doblo muchos materiales en mis videos de Instagram. Y eso realmente no representa mucho mi show, pero es mm, porque es visual y rápido. Así claro. que cuando salió en televisión me dicen, revienta un bombillo, mueve dobla una cuchara, dobla una llave, una moneda. Lo hago. Y cuando les digo que quiero hacer en vivo una lectura de mente, me dicen, no, el público no cree en esas cosas. Me han dicho en algunos canales. Mm, Yo sé que no es así. mm. Em, Y también, entonces, adaptarnos. exacto, y ellos lo creen porque también su público es el público televisivo. Pero también tenemos que comprender que vamos hacia un futuro donde lo digital también va a ser muy válido. Y, y yo creo que tenemos que también tener un enfoque dual. Tener el video de 15, 10 minutos, un poco más largo, para aquellos consumidores que lo permitan y que lo quieran, pero también poder llegar hacia el otro. Quizás en el otro no vamos a performar algo directamente, sino que llamamos la atención. Si te interesa ver más, anda a este video. Instagram, por ejemplo, dentro ya de lo más práctico, se ha ajustado a eso. Está el Instagram TV que tiene un máximo de 15 minutos. Entonces, el video de un minuto puede estar ahí y si la persona quiere ver más, va al video de Instagram TV. Entonces, ahí hay formas en cómo poder observarlo, cómo poder adaptarse, pero yo creo que tenemos que aprender a utilizar los medios, si no, que nadie lo quiera, pero el mentalismo puede desaparecer. Si no encuentra la forma de poder expandirse, difundirse, puede en el futuro ser Pues, un arte perdido, un arte muerto. pues Pablo, yo hace poco estaba hablando con un youtuber bastante famoso acá, que no tiene nada que ver con mentalismo, de hecho es de música. Y yo cuando le pregunté a él sobre tiempos, me dijo, tú puedes poner fácilmente videos de 10, 15 minutos de lo que tú haces, no hay problema. Pero sí tiene un enganche de cosas, un hook así corto, que puedas llamar la atención lo suficiente para que creas ese niche market Mm, y esa gente vaya a ver lo que tú haces. mm, Porque ellos sí lo van a ver, van a escuchar cómo estás narrando estas historias claro, victorianas de una invocación. claro. Pero primero, el video rápido. Sí, claro. Hay que saber adaptarse y entender de que somos también lo que creamos y lo que creamos nos transforma a nosotros. La tecnología la hace el humano, pero también la tecnología hace al humano. Y es esa conversación de ambas entidades que tenemos que también tener consciente, si no, como decía hace un momento, se puede perder el mentalismo en 100, 200 años y tenemos que pensar en el futuro. Así como hacemos predicciones Ujú. y buscamos crear profecías, también tenemos que, de manera genuina y real, entender cómo va a ser el futuro de lo que hacemos y el mentalismo y en lo posible traerlo al presente. Y para mí, dentro de esa vanguardia y de ese empuje, yo creo que nos vamos acercando hacia una apreciación a lo genuino. Y lo conversamos fuera de cámara con la aproximación que tiene un colega de nosotros, colega en cierta manera porque también hace otras cosas bien particulares, a Aaron Alexander, o Ujú. toda la expansión del trabajo con péndulos, o la experticia de poder leer a alguien a través de la lectura corporal, que también es un arte muy antiguo. Entonces también nos podemos dar cuenta cómo el tiempo es circular y nos conectamos a lo que originalmente era. Porque si vemos la historia del mentalismo, el mentalismo en sus inicios del espiritualismo y cómo el espiritualismo se llevó al escenario, al comienzo no tenía ninguna conexión directa con el ilusionismo, con la magia. Teníamos otros artificios, teníamos otras tecnologías, y luego llegaron los magos a mirar qué estaba pasando acá,
porque estos espiritualistas y estos clarividentes de escenario hacían cosas muy increíbles y entraron los escépticos y después se dieron cuenta, no, mira, yo puedo hacer esto con una papeleta, con un cambio de papeleta. Ya no necesito hacer un Q&A donde simplemente leo la pregunta y la digo, sino que ahora puedo secretamente saberla y además hago una revelación de telepatía. Entonces siento que el futuro es conectarnos con esa cualidad puramente misteriosa y genuina que tenían los actos de vodevil. Alexander con su gran turbante, cuando contactaba a los espíritus, o cuando se hacía preguntas sin respuestas, sin necesidad de tecnologías de mentalismo, ¿te fijas? La bola de cristal. Entonces, no es volver completamente al pasado, sino que también abrazarlo hacia el futuro y cómo combinar aquello que puede ser demasiado nuevo con también el recuerdo del poder de lo clásico. Pablo, acabas de mencionar algo muy importante ahí, y es que creo que, y eso que yo amo esta clase de magia, así sea Magic for Humans o David Blaine, que acá sacó una especial hace pocos días, que estuvo muy buena también, Muy bonito. pero creo que nos hemos pegado mucho al formato de grabemos la reacción de la gente. ¡Wow! ¡Oh my God! Mm, ¿Viste eso? mm, Esa clase de reacción, sí. lo cual deberíamos seguir haciendo. Creo que es Mm, muy divertido, a la gente mm, le gusta ver la reacción y se contagia de eso. mm. Pero siento que a veces nos vamos alejando mucho de el misterio, de Mm, expresar el misterio. exacto. Hay mucha gente que empieza su show diciendo, nada de esto es verdad, por favor no crean en esto, hay muchas personas estafando a todo el mundo, lo que Mm, yo hago son simplemente trucos mágicos. exacto. Y no, es una intro terrible. Exacto. Está bien que quieras de pronto expresar que eres escéptico, lo que quieras, yo lo soy, Mm, pero tienes que expresar misterio, porque eso exacto. es lo que le hace falta a este mundo. Exacto. Qué lindo, Mauricio, qué lindo. Y ahí, a términos más técnicos psicológicos, es muy interesante observarlo. Y cuando me di cuenta de esto, yo creo que cambió mucho la forma en que creo mentalismo y hago mentalismo, porque si uno estudia el misterio como concepto filosófico y psicológico, uno se da cuenta que el misterio no es una emoción. El misterio es un estado en el cual uno está con una mayor prolongación que simplemente una emoción que se siente y sale. Entonces, lo que tú decías es fundamental, la reacción. Está bien que la gente reaccione, pero ¿será que solamente tenemos que hacer lo que hacemos por la reacción? O si no, vamos a llegar al desbalance absoluto que ocurrió el año pasado o antepasado en Instagram con estos fake magicians, right? Que grababan las reacciones de la gente y después otro tipo cuando grabó las reacciones del video y que era todo falso. Era absolutamente una reacción plástica y superficial sin ningún contenido real. Y este chico obviamente fue muy criticado, G. Breezy creo que se llama, y después Ujú. se transformó y pudo ser un mago con un respeto mayor a la magia, que es como tiene que ser, pero también eso nos enseña el tema que hablamos hace un momento, del formato de Instagram, pero no llegar a ese desbalance absoluto de hacerlo por la mera reacción, por el mero grito, por el mero like o por el follower o lo que sea. Es también respetar esa esencia mucho más profunda, lo que tú decías, poder entender el misterio y no quebrarlo para nuestra audiencia, como tú dijiste, a veces como disclaimer, como una apertura, se dice lo que van a hacer ver ustedes es una combinación de lo que sé qué, pero hay otros que lo dicen al final y creo que es peor, porque hay algunos que luego de toda esta maravilla estética y misteriosa que crearon para su audiencia le dicen, y recuerden, todo esto fue una mentira, muchas gracias, y se van. ¿Qué No, estaba haciendo? exactamente. Y estamos en la época en que, o sea, yo a veces abría videos en Facebook o Instagram virales de personas de la cual nunca he escuchado nada, cuando de repente decían, hola a todos, vamos a hacer lo siguiente, piensa en un vegetal, ¿ok? Y un color ahora, piensa un número entre 1 a 10. ¿Salió? Ok, excelente. Comparte este video. Y mira, algunos podían tener 2 millones de shares y yo, ok, y esto le dando muchos likes y pronto hasta le puede conseguir shows a esta persona. ¿Es esto lo que yo quiero hacer? Mm, Creo que estamos diluyendo mucho el misterio mm, solamente por querer tener un montón de likes, un montón de claro, seguidores, ser exacto, cool, moderno. exacto. Mm. Y Y, creo que se diluyó completamente. Y en la época del YouTuber, pues igual, toca mm, estar ahí encima. Nos mm, envejecemos, vamos no entendiendo las mm, dinámicas de las generaciones más jóvenes, pero tenemos que mantenernos ahí. exacto. No podemos Hacer lo quedarnos ahí posible. diciendo estos jóvenes. Sí, Hacer lo claro. posible. Yo creo que para mí, observar a Kreskin y cómo está Ajá. presente hoy día en Instagram, él hace videos, y uno ve un hombre anciano que cuando yo lo conocí fue muy amable, la conversación corta que tuvimos ahí cercana
me pude dar cuenta realmente de la persona que está detrás de la máscara del performer y este hombre. Ujú. Fue muy, muy amable y me sorprende esa capacidad que tiene de flexibilizar. No sé, yo si a los 80 años voy a estar conectado a las redes que van a estar en ese tiempo. No, no, es muy loable lo que hace. No, es increíble. Creo que tú tomaste su foto clásica con él, donde te toca la Sí, claro. frente. No, y fue Ah, increíble, fue muy cercano y es alucinante pensar que alguien que tuvo ese nivel de exposición en el show business y en el mentalismo y cómo ha construido su carrera alejada de toda la comunidad de performers, que también es una forma interesante de hacerlo, y de cierta ujú. manera renegando públicamente toda la posibilidad de alguna conexión con la magia, con el ilusionismo. Es muy interesante su carrera. Bueno, y por algo también hicieron una película de él. Pues The Great Buck Howard me ¿Mm? parece interesante porque Sí, también lo pone uno a reflexionar sobre lo que es una carrera que va cambiando, evolucionando, claro. cómo el público lo empieza a percibir. Sí. Es una buena película. Sí, es muy buena, recomendada para todos que están observando esta conversa. Kreskin es un grande, a mí me encanta. Y otro también que admiro muchísimo, obviamente porque es mi mentor, pero también por esa situación es Kenton. Kenton tiene esa capacidad de poder estar contribuyendo a la comunidad de performance de misterio con una autenticidad tal que es muy loable. Y como tú bien sabes, y yo también lo sé, su trabajo no es comercial, aun cuando en un sentido práctico es muy comercial, porque hay muchas rutinas de él que son muy liberadoras de Ujú, realizar porque no necesitamos ningún artículo especial, ningún gimmick, nada en lo cual el performer dependa de algo externo. El trabajo de Kenton está muy basado en la psicología, en la flexibilidad del performer, en poder aprovechar sin expectativa las circunstancias que ocurran, muy, muy, muy lingüístico, Wonderwords, y, y mantener una línea constante en el tiempo, aun cuando te pasen muchas cosas que te podrían opacar, para mí también es muy loable, mantenerse auténtico. a mí me encanta Kenton y curiosamente yo lo descubrí a él no por la razón que muchos lo han descubierto, Sí, me acuerdo. ya sabes cuál, pero realmente fue por Darren Brown en Mm, Pure Effect, cuando hace una mención de cómo se inspira ese efecto. mm, Reminisce, no sí, iré más allá porque es un gran sí. efecto. Eh, pero él ahí menciona a Kenton y su influencia en ahí. Ahora te pregunto, ya que más por curiosidad mía y de pronto para el público, ¿Wonderwords está en español para No, el público? ¿Están no. creando algo ustedes? No sé. Un día, hace muchos años, se lo propuse a Kenton y lo conversamos y decidimos juntos que no, porque iba a ser un trabajo muy largo, muy complejo, Ujú, entregado de esa manera. Lo que se podría hacer es que la persona interesada en poder tener una traducción con experiencia de estos conceptos se pueda acercar, obviamente primero a Kenton como la fuente original, pero también a mí como su mentorizado y aquel ujú. que pudo en su experiencia personal transformar todo esto y aplicarlo y acercarme a él y tener toda esa relación que tenemos fantástica. Entonces, en cierta manera está disponible Wonderworks en español mientras se acerquen a las personas correctas, no está como producto. Ujú. Y hace poco, de hecho, me lo preguntaron, me preguntó otro chico de España si estaba Wonderworks disponible. Le dije que lamentablemente no, pero que lo que quisiese preguntar, me podía preguntar y yo se lo comentaba, porque Wonderworks es lo que es la traducción del Structure of Magic de la PNL, Ujú. lo que se llama estructura de la magia en español. Básicamente es el poder transformador que tiene el lenguaje y lo que Ujú. descubrió también la PNL, por algo también se llama ese libro así, que es un título muy interesante. Ellos se dieron cuenta que la magia como concepto arcano y epistemológico de comprender cómo funciona todo, la magia proviene del lenguaje y no es una metáfora, no es que el lenguaje sea simplemente mágico, es que es la magia en sí. Cómo yo digo lo que digo afecta a la realidad en la que estoy. Y Kenton lo que hizo es traer todos estos conceptos y de manera práctica y aplicada compartirlos a la comunidad performance y cómo utilizar presuposiciones, cómo utilizar comparativos, cómo utilizar nominalizaciones, todo aquello que la PNL también lo entrega, pero que Kenton lo traduce también en nuestro lenguaje y con ejercicios muy prácticos y mejor
y lo más importante, que sí, funcionan, y funcionan, y no funcionan de la manera en que uno espera que funcione un método de mentalismo magia clásico, que es muy lineal. Ujú. El método y el efecto no están así. Uno tiene que planificar y construir este método en la performance y también estar conectado con la situación y ajustarse para que el resultado ocurra. No es meramente un hacer y retirarse, es estar. No, Kenton es nuestro Wonder Wizard, es un grande. Es un Pero grande. eso también puse a pensar, Pablo, lo que queríamos de conversar acá un poco es idioma. Mm, Tú y yo, que desde hace una década por lo menos, hemos estado traduciendo mm, cosas, jugando, mirando qué juego lingüístico en inglés que funciona, cómo lo convertimos a algo en español. claro. Tú y yo hemos trabajado en esto mucho. Mm, Y esa es una queja que escucho de muchas personas que no hablan inglés. Claramente la mayoría, casi todo, lo de nuestro arte está en inglés. mm, Hay muy pocas cosas al alcance del mentalista que quiere aprender en español. mm, Están tus libros, mm, están ciertos blogs y cosas que no dicen mucho. mm. La traducción El del tres, Corinda, pero... sí, los tres escalones están en español. mm, Y veo que es un libro que tiende a ser muy ignorado. mm. Pero bueno, no quiero irme en un tangent por ese lado, Sí. pero Otro capítulo para el Corinda. ¿cómo crees que esto va a evolucionar? Estoy viendo ya muchos mentalistas de habla hispana, pero sigo viendo que la literatura es poca. Mm, ¿Cómo crees que sí. esto va a cambiar? Yo creo que tiene que cambiar primero en nosotros. ¿Sí? Nosotros somos parte de ese cambio. Y no Ujú. puedo observarlo como algo externo. Y por eso también lo comentaba un poco como chiste al comenzar toda esta grabación, que aún está tu libro ahí pendiente. Y por qué no también que esté en Sí, español, para poder aportar y poder ni siquiera tener la intención de crear escuela o impactar de una manera profunda, sino que es por el hecho de hacerlo. Y en el hacerlo llegará la gente que tenga que llegar. ¿Te fijas? correcto. Para ser muy, muy sincero, no conviene en lo absoluto en términos comerciales, porque no estamos en ese estado del arte en el mentalismo hispanohablante. Pero nuevamente, no tiene que ver con eso, tiene que ver con hacerlo por el fin de hacerlo. Y en el hacerlo y tener el libro y tener el producto, lo que sea, o hacer esta conversación o lo que sea, llegará la gente que está escuchando, que está en una vibración y conversación similar, y luego para adelante no se sabe, pero por lo menos se puede hacer lo que se hace ahora. Tú tienes toda razón. Y yo creo que cuando lo traduzca al español, yo creo que quiero hacer un énfasis mucho en los ensayos, Mm, y no, en la filosofía del performance y no solamente el modus operandi, que es lo que mm, mucha gente quiere sí, encontrar. claro, Quiere ver qué trucos, qué métodos nos van a enseñar. claro. No, 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 Y no, es más de cómo convencer. El claro. otro día estaba hablando con un amigo mío eh, y yo le comenté un poco sobre el libro de Banachek, Psychological Subtleties, que me parece un gran libro. Creo que tengo que actualizarlo bastante, pero sigue siendo un buen libro. Mm, Pero eso puede ser la intro para muchas personas para entender cómo empezar a convencer a alguien de lo que hacemos. Y no mm. solamente Sí, hay un claro, truco de leerte la mente, no, claro, sino realmente que sientan la moneda claro. derretirse en la mano, Claro, y que sentir cuándo se sale el pensamiento. en cada práctica humana existen tres niveles, y de hecho un cuarto si ya agregamos una complejidad mayor, pero básicamente tenemos el ser, el hacer y el saber. Entonces en el mentalismo tenemos el saber, sin lugar a dudas, tenemos muchísima información. Y el Corinda, de manera rápida lo toco, para mí el Corinda no es un texto de iniciación en el mentalismo en lo absoluto, sino que es un repositorio de ideas, es un libro de consulta. Ah, ¿cómo era este Swami? Ya, este. Ah, en cierta manera, un repositorio de ideas antiguas que siguen siendo valiosas, pero hay ideas más nuevas que también son buenas. Entonces, si alguien me pregunta cuál es el libro de iniciación de mentalismo, para mí no es el Corinda. Pero el Corinda solamente se enfoca en el saber, muy poco en el ser, muy poco. En ciertos Ujú, momentos, especialmente la entrevista con Maurice Fogel, que para mí es lo mejor que hay en el Corinda. Pero ujú. necesitamos mayores conversaciones entre nosotros en el otro enfoque, en el ser mentalismo, en el hacer mentalismo. Porque el hacer sentimos que es el producto del saber, pero se nos olvida el ser. Pero creemos muchas veces de manera inherente al mentalismo que es saber para hacer. O sea, aprendo el truco rápido y lo hago rápido, listo. Y logré esa satisfacción
de comida rápida. Y estamos en esa cultura de todo Ujú. rápido, de todo fácil, de todo el plástico. Y hoy día estaba cocinando, estaba abriendo un maíz o un choclo y recordé que la comida viene en envases de hoja, que no viene en plástico. Y eso es fuerte, es interesante reflexionarlo y también en el mentalismo particularmente que tenemos que aprender a ser. Y hace poco publiqué, a fin de diciembre, publiqué un texto, un ensayo breve en inglés, si a alguien le interesa, está en inglés, es gratuito, el formato digital, el impreso tiene un valor, se llama Virreal, y en el Virreal uno aprende no solamente el hacer, sino que sobre todo el ser, y cómo el ser en el mentalismo también se transforma en un hacer más congruente, porque en el Virreal se presenta la experiencia del performer como una virrealidad, donde yo tengo mi realidad interna y la realidad externa que estoy compartiendo con mi audiencia. Pero observar ambas como realidades válidas y experienciales para el performer en el momento de la performance te permite entenderlas de una manera mucho mejor. Y creo que la virrealidad también te permite comprender esto que te decía hace un momento, del ser, del saber y el hacer. Y tenemos que enfocarnos en el ser. Creo que se nos olvida muchísimo. Totalmente. Por eso invito a todos a que encuentren esa entrevista, Mm, piensen reflexionen un poco sobre lo que estás diciendo mm, y tratar de ser un performance más emocional, más mm, real, más fuerte para, para el consumo de la gente, mm, que no solamente sea entretenimiento. No siempre es todo entretenimiento. Y exacto. Pablo, que quería aquí mencionar, sí, adelante. Y también, como bien dices tú, que no es solamente entretenimiento y eso no implica en lo absoluto de invalidar el entretenimiento. El entretenimiento es una forma muy sana, cultural y artística de poder compartir lo que tú haces con otros. Uno puede Ujú. entretener y ese es el engancho más superficial. No hay ningún problema con eso. Pero si nos creemos esa premisa comercial nosotros, como performers y como creadores y como cultivadores de un arte, creo que estamos cayendo en un error, porque no es solamente para entretenimiento, como dices tú. Está ahí, y los va a pasar bien y va a tener un momento, pero también va a haber algo que puede impactar de una manera un poco más profunda si, nuevamente, la responsabilidad individual, si yo lo quiero, si tú lo quieres, si todos quieren. Si tú no quieres y quieres solamente entretener y hacer un truco divertido, hazlo sin lugar a dudas. Pero como lo conversábamos con Luis Arza hace un tiempo en su casa, si vas a hacer Ujú. trucos, di que eres truquero, no digas que eres mago. Si vas a hacer ilusiones, no digas que eres mago, eres ilusionista. Si vas a hacer mago, haz magia. Y si vas a hacer mentalismo, eres mentalista, así de simple. Sí. Y ojalá no sea una navaja diciendo que hacen de todo, globoflexia, mentalismo, ilusionismo, escapismo. Exacto. Pablo, hablemos un momentico sobre los clichés Mm, que uno escucha mucho en los clubes de magia, especialmente acá en América Latina, que tú debes de conocer muy bien. Oye, Mauricio, sí, me gusta mucho el mentalismo, me gustó mucho tu show, pero es que, no sé, el mentalismo me parece que es un poco lento. Es como mucho hablar, poco... Y tú sabes que los clientes quieren confeti, ruidos. Em, yo no sé por qué existe tanto ese estereotipo, tal vez es porque hay tantos videos de mentalismo malos mm, y también claro, awkward. claro. Em, Yo creo que de una manera muy simple, y obviamente es uno de los factores, creo, no es unifactorial esto, pero yo creo que todo comienza por nosotros. Si nosotros como performers de mentalismo o aquel que esté observando no cree que es mentalista, sino que es un mago mental, o sea, es mago, pero le gusta la temática mental en sus performances y no quiere crear ese ambiente de credibilidad, eso es muy válido también. Pero yo creo que nosotros tenemos que entender las diferencias grandes y sutiles a la vez de la magia con el mentalismo desde esas perspectivas. Porque si a ti no te interesa crear una experiencia creíble, válido, genial. Pero permítele a aquellos que están explorando esos ambientes no ser influenciados por estas otras miradas. Porque si tú estás haciendo, comillas, en mentalismo, pero no te importa eso, le estás entregando ese concepto a tu cliente o tu participante o tu audiencia, que el mentalismo no puede llegar a esos espacios de potencial credibilidad o realismo. No, porque eso no existe, eso es estúpido, eso ninguna persona inteligente lo cree. De hecho, en mi experiencia, todo lo contrario, las personas con mayor coeficiente intelectual, con mayor coeficiente emocional, pueden entender que hay realidades que no se pueden comprender. Y es interesante que tengamos esa mirada tan
racionalista en la magia. Yo creo que tenemos que liberarnos también de eso. Dentro de la filosofía hay muchísimas corrientes modernas, no está solamente Descartes. Y yo Ajá. creo que el estado del arte del mentalismo y la magia tiene a Descartes como el padre y a Newton como el científico. Y recordando que Newton era alquimista. Entonces, tenemos que abrirnos a otras posibilidades de concepciones, de filosofías, de realidades, para expandir esto. O si no, nos quedamos en una línea tan estricta y tan rígida de hacer lo que tenemos que hacer porque alguien nos dijo que era así. Entonces, yo creo que la invitación es abrir la mente y darse cuenta de que hay muchas formas de poder llegar a eso, al misterio. Uno lo puede hacer a través de un acto de magia, o de mentalismo, o de hipnosis. Entonces, el camino es personal, pero tenemos que hacerlo bien y tratar de hacerlo bien. No caer en esta idea del aburrido o de la comparativa de la magia con el mentalismo, porque son prácticas distintas. Venimos de ese árbol del misterio, pero somos ramas distintas. No tenemos por qué comparar una con otra. ¿No? El mentalismo ni es más fuerte que la magia, ni la magia es mejor que el mentalismo porque es más visual o más rápida. Cada cliente, cada audiencia tendrá su performer y está bien. ¿Para ti cómo ha De sido acuerdo. la experiencia con eso? Yo siempre he tratado de seguir mi propio estilo. Yo nunca voy a clubs de magia. No, realmente no me veo mucho con magos, ni Mm, converso tanto con magos, a pesar de que tengo varios amigos magos que quiero mucho y que son muy talentosos acá en mm, Colombia, alrededor del mundo. mm, Pero siento que a veces las filosofías nuestras se chocan bastante. Yo soy muy fan de escuchar un gran discurso de alguien. Hace poco una persona me dijo, oye, pero ese Max Maven hizo un truco de cartas todo lento y sí, estuvo muy inteligente, pero no me impactó mucho. Y creo que no captaron nada de la esencia de todo lo que él dijo al principio exacto. y al final. Claro. Eh, no es tanto de si algo es lento o si está lleno de información o si tiene pocos visuales, es lo que le transmite a la gente y lo que sienten. Mm, Yo por eso cuando hago un show de mentalismo, ya he hablado con el cliente explicándole cómo soy, cómo hacer la experiencia. mm, Yo escucho el feedback de la gente y me encanta escuchar. La gente me dice que sintieron susto, que se inspiraron, mm, que lloraron, mm. que empezaron a rezar. Yo no sé, hay toda clase de reacciones. Y eso es lo que yo quiero lograr en ellos, bueno, entre muchas cosas. Y no simplemente, y mi intención nunca ha sido que se sientan como si fueran niños. También me han dicho eso y me parece una gran reacción también. Pero es de no pegarse a que las cosas tienen que estar de una sola manera. Boom, 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 impacto y se cae la tarima con nieve y Claro, confeti. claro. No, si ese es tu Exacto. estilo, hazlo, asegúrate muy bien de que tampoco estés aburriendo al público con un discurso monótono, no has tomado clases de Exacto. actuación, También, claro. Mm, ni de transmitir tu voz, si estás claro, simplemente diciendo, hola, voy a hacer la predicción acá. Toca mm, hacerlo divertido, toca claro, pensar en esas cosas. claro. Claro, y yo creo que si uno se Ahora, Pablo, conecta, bueno, aprovechemos que para hablar y creo que estamos congelados, así que una mini no, pausa acá. yo escucho bien y te doy bien. Ahora se congeló el tuyo. Ahora sí. Ya te Sí. veo y creo que ya te escucho. Ya, ahora sí. Perfecto. Muy bien. ¿En dónde se quedó pegado? ¿Sabes? Justo cuando estaba terminando yo de decir lo del discurso de no ser monótono, Mm, hacer entretenido claro. tu cosa. Sí. Bueno, continuamos entonces. Te iba a Ok. mencionar que Ujú. hay que primero conectarse con uno mismo para saber qué es lo que uno tiene para ofrecer y también conectarse con la audiencia y saber elegir los shows correctos. Eh, Muchas veces a mí me llaman para hacer placement de marca y no me interesa ni paso el espectáculo para otro o le doy un presupuesto muy alto para que me digan que no, porque realmente no quiero estar ahí. Y aun cuando ofrezco servicios privados y generalmente lo hago en fiestas de cumpleaños o en situaciones así, lo hago simplemente cuando quiero. Ahora, obviamente eso no es tan factible para alguien que trabaja en esto y quiere pagar las cuentas a fin de mes. No digo que esa sea la forma, esa es mi forma solamente. Pero uno también tiene que decidir dónde está y qué es lo que quiere hacer. Si uno lo tiene como una profesión a full time y necesita los eventos, claro, ahí uno tiene que flexibilizar y perder un poco del deseo artístico y simplemente hacerlo porque es tu profesión y está bien. Nuevamente no quiero juzgar a nadie.
pero si uno sabe dónde está, uno puede entregar lo que tiene que entregar. Y entonces no va a pasar, o menos, aquello que te pueden decir, oye, pensé que era más rápido y es más lento. Porque si uno piensa en otras artes, está la música. Y tenemos estilos tenemos el jazz, tenemos el rock, tenemos el metal, tenemos todo. Y hay gente que no le gusta a uno, le gusta al otro. Entonces hay gente que también le gusta dentro de toda esta práctica de misterio. Incluso podríamos hablar que la mystery performance tiene muchos estilos. Está la magia, está el mentalismo, está el bizarrismo, está la hipnosis, está la lectura, está todo aquello. Y hasta lo podríamos entender como estilo. Creo que también sería una forma interesante porque son formas similares de llegar a aquello, al misterio, a esa esencia que también logra la música, eso que no se puede describir tampoco. La música es un concepto así. ¿Cómo puedes describir la música? La puedes describir hablando de sonido, de ritmo, pero es un estar. Y la gente que va a un concierto puede escuchar el disco en la casa. O la persona que le gusta de Rembrandt podría ver el video en YouTube, pero va en vivo. ¿Por qué? Porque está esa conexión humana, esa subjetividad, que, que si nos conectamos también a este tiempo de cuarentena y de aislamiento, cuando volvamos a estar en nuestra normalidad, la gente va a necesitar que estemos presentes en escena y haciendo buenos shows y conectados. Y te pregunto a ti, amigo, ¿cómo crees que puedes lograr eso luego de post-cuarentena? ¿Cómo va a volver tu mentalismo? Bueno, me leíste la mente porque estaba a punto de interrumpirte y decir, De hecho, hablemos un era poco mi del predicción mismo. elefante en el cuarto, el COVID-19. Estamos saturados de oír esta palabra. Nos ha impactado a todos, nos ha traído angustia, también creo que nos ha traído crecimiento y cambio, pero hay que reconocer que nos han cancelado shows, se nos han congelado un montón de proyectos, podemos seguir escribiendo y haciendo cosas interesantes, teniendo conversatorios, y eso todo es valioso, Mm, pero de nuevo, como mencionaba hace un rato, tenemos que adaptar. mm, ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabemos. mm. Puede que esto dure meses, años. No saber cómo vamos a salir de esto y cómo evolucionar, porque los teatros y las oficinas no creo que van a abrir sus puertas rápidamente para Mm, nosotros. Publicar cosas, compartir esa clase de cosas es importante, pero tampoco nos ayuda mucho comparar las cuentas mm, por un tiempo. Así que, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos lidiando con esto? ¿Estamos ayudando a otros a través de shows en línea? ¿Estamos mm, ofreciendo shows en línea? ¿Estamos haciendo consultorías? mm, ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Estamos llenándonos de información para soltar dentro de unos meses? mm, Como decía H.P. Lovecraft, la emoción más antigua de la humanidad es el miedo, el temor, y la clase de temor más intensa es el temor a lo desconocido. mm, Estamos lidiando con un enemigo invisible. mm, Salimos a la calle, todo es normal, pero no sabemos qué está pasando ahí. mm, Y peor, no sabemos dónde está la luz al final del túnel. mm, Estoy usando muchos clichés acá, pero creo que la mejor forma de describirlo. mm, Vamos a salir de esto mucho más inteligentes, sabios, ensayados. mm, ¿Cómo vamos a transmitir esto? Esto es una interrupción de patrón grande. mm, No la esperábamos. Y también no podemos empezar a hacer contacto. No mm, podemos hacer el toque, no podemos hacer el jalón de los brazos, mm, no podemos acercarnos a la persona y decir, bien, ya, tiene el pensamiento. mm, No, estamos reescribiendo nuestros libros de actuación, mm. de metodología. Yo no sé qué, vamos a empezar a ver un montón de creatividad. Van a haber personas con tapabocas. Hay una carta bajo el tapabocas. ¿Qué clase ridícula es como esa? Esa no corre out. Tener un index acá de las 52. El lado pica. Y un Ahí está. index, Una nueva exactamente. venda. La máscara, el tapabocas con la predicción. No, Un tiraboca dentro de. es un buen final para un show de mentalismo. Claro. Sí, adaptarnos, hermano. Crear y ver cómo vamos a modificar porque tenemos que evolucionar este arte. Mm, En mm, todo lo que estamos haciendo en el mundo. Pero creo que el mentalismo particularmente va a necesitar mucha creatividad. mm, Yo, casualmente, Pablo, esto fue como el 7 de marzo, 8, antes de que entrara la oscuridad del COVID-19 a Colombia, hice un piloto para un nuevo show mío. Y fue interesante porque entre las conversaciones era un show muy de cerca. Había muchas risas y chistes desde el público sobre tocar, porque yo de repente era como que, bueno, de hecho no te voy a tocar hoy, ni me voy a acercar tanto, vamos a hacer esto a esta distancia.
Y sentí un poco de angustia interna pensando, estoy modificando mucho mi Sí. show y mencionándolo mucho a la vez. Tú eres muy kinestésico en tu performance, tocas mucho a la gente y Sí, eso también es una lección muy importante. Aquellos que están mirando, vean videos de Mauricio. Es muy interesante cómo maneja el cuerpo. totalmente. Sí, Mm, yo hablo mucho con las manos, me mm, acerco, trato de ser intenso sin sí. perturbar a la persona Yo creo para que que un poco, reaccione. perturba un poco. Y está bien. Y claro, ahora pues toca tomar distancia, toca crear un repertorio nuevo. No Mm, repertorio nuevo, toca reescribir el mm, repertorio. exacto. Ahora estoy en esas. Mm, Vamos a ver con qué salgo. ¿Tú sí. cómo estás lidiando con esto, Pablo? Yo lo estoy tomando y lo estoy compartiendo con todos los que puedo como un espacio de creatividad forzada, donde toda la vida he tenido mi esfuerzo de creativo mentalismo y siempre me he encerrado en la cueva creativa de estar escribiendo, de estar reflexionando, pero obviamente como ahora es forzado, lo he tomado como esa oportunidad tremenda de poder empezar a germinar ideas nuevas, a incubar otras ideas, a poder probarlas de manera digital y prepararme para lo que viene, particularmente en nuestro contexto en Chile. Estábamos con todo, bueno, y en Colombia también, todo este estallido social que hubo del descontento, en donde la gente fuera de todo partido político entendió de que ya basta con los abusos del gobierno y el arte y la cultura también emergió de una manera potente. Y también me daba pena ver especialmente la magia o el mentalismo, cómo emergió pero de manera tan pobre. Entonces yo lo tomé como responsabilidad individual y dije, ¿qué puedo hacer ahora? Hice lo que pude y para este año tenía un espectáculo realizado de micromentalismo, lo que es tomar esta postura del microteatro, de las obras pequeñas para poca gente, pero hacerlo en mentalismo, que era muy lindo, muy sutil, muy simbólico, pero bueno, llegó esto y tenía ya fichado en mayo para comenzar la temporada en un teatro local, pero no se pudo. Pero está ahí. Y cuando volvamos a la normalidad localmente, voy a tener ese espectáculo y también revalorar dentro de la temática de mi performance la conexión. Creo que todo este tiempo nos ha enseñado mucho. Y cómo la telepatía puede metaforizar eso de una manera muy impactante y muy bonita. Y también los otros fenómenos del mentalismo. Totalmente. Yo por eso, el último show que escribí, sutil, no quise politizarlo, pero sí quise hablar, el show ocurre en el siglo XIX, sin dar mucho spoiler, Mm, y quise hablar mucho sobre la época de la colonia mm, y el existencialismo y cómo eso impacta ahora. mm, Lo combiné de una manera sutil, porque sí. sentí que nuestra arte tiene que funcionar de muchas maneras, como dices tú, tiene que ser importante hasta para esta clase de Sí, movimientos. claro, claro, y Tú y yo hemos entendiendo vivido lo muy bien. político, Tú y no yo como hemos lo, marchado y hemos hecho un montón de cosas. exacto. Lo que decía es que no es una postura política en un sentido partidista o de colores, decir que yo soy de derecha o de izquierda o de centro. Es entender la política como todo acto humano. Y todo lo que hacemos tiene una carga política en ese sentido y también el mentalismo o el arte que expresemos. Todo habla de algo y ese algo es parte de la cultura y parte del ser ciudadano y ser parte de un lugar específico. Entonces tenemos que ser relevantes. Yo creo que el mentalismo es muy bello para que lo hagamos irrelevante, porque habla de un misterio tan profundo que es la mente. Tenemos que entender cuál es la relevancia del contexto presente para que la gente a través de nuestro medio, que es el mentalismo, pueda apreciar aquellos conceptos que queremos comunicar. Y fallamos en eso, porque lo hacemos muy aburrido, lo hacemos muy intelectual, asumiendo que el mentalismo es cerebro, cuando en realidad la mente es un concepto holístico. Y tenemos que madurar eso, madurar en el hacer mentalismo y obviamente en el ser mentalismo. Y el saber ya lo tenemos y va a seguir fluyendo naturalmente. Siempre hay creatividades en ese aspecto, pero tenemos que también mover nuestra creatividad hacia el ser por sobre todo y también en el hacer. Por eso exactamente yo creo que es vital todo el tema de la comunicación, de Mm, saber narrar, de saber comunicar una idea mm, más allá de un truco, mm, más allá de un efecto, una ilusión interesante. mm, Porque si sabemos narrar historias, el público se va a enganchar. mm, Y creo que, bueno, sé que lo repito mucho, pero quiero que como mentalistas sigamos evolucionando en esto, mm, sigamos transformando nuestros shows, nuestros performances mm, en algo que comunica y no mm, solamente asombra. exacto. Y dentro de eso, amigo, ¿cómo observas tú los mensajes comunicacionales y el significado que le das a una de tus especialidades, que es esta?
¿Qué quieres comunicar tú con la psicoquinesis? ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Es curioso, debo admitir que esa la hago mucho por su aspecto visual, sensorial, Mm, porque realmente pongo a la gente a sentir cosas. mm, Y ahí sí me enfoco mucho en el entretenimiento, debo admitir. Hay un poquito de espacio para todo. claro. Pero claro, yo he utilizado eso como metáfora para muchas cosas, desde que es real Mm, hasta todo el tema de transformarse uno mismo mm, y simplemente lo narro con el tenedor. Pues mm, tú me has visto doblar muchos tenedores. mm. De hecho, hasta doblamos varios tenedores ahí enfrente de la Sí, de hecho, casa. de hecho, cuando te lo mostré se dobló un poco más. No. Estaba así, ahora está así. Eso lo hice yo. Claro, sí, a distancia. A mí me gusta mucho que la gente pueda vivir una experiencia que se sienta paranormal. Mm, Eh, Me gusta que la gente pueda también oír una historia que que se sumerjan en esa historia, que se enganchen en el concepto de que algo paranormal está ocurriendo por un momento mm, y se queden con un objeto mm, que no pueden entender. mm. Un objeto sencillo, Qué un lindo. objeto que no es que yo digo, listo, toma, muchas gracias, voy a guardarlo, espero que hayas disfrutado de eso. No es Mauricio, aquí está mi tarjeta. No, no. Yo creo que realmente se lleven eso por vida, Mm. de por vida. Y qué lindo lo que dijiste, amigo, porque tú dijiste, quiero que sientan que fue una experiencia paranormal, ¿cierto? Y tú lo haces para que sientan eso. Es interesante porque una vez se puede pensar que yo lo hago para que piensen algo. O querer demostrar que yo tengo esta capacidad psíquica, no sé por qué, pero bueno, la tengo y la hago. Pero que tú lo dijiste, quiero que sientan eso. Ahora, te llevo a la pregunta. ¿Qué, qué Ajá. quieres que piensen ellos con el doblado de metal? Es muy curioso. Me acuerdo hace muchos años, estaba hablando con Alan New, que es tan famoso por dorar sus cucharas. Mm, Y él las convierte en pulseras y cosas locas. sí. Algunos podrían decir que es too much. A mí me parece que lo hace de una manera muy, muy divertida, muy fuerte. Eh, yo le preguntaba eso. Yo le decía, ¿tú quieres que la gente crea en eso, en energías? Les dices que es simplemente como una ilusión psicológica? Sí. Alan me decía que él sí, de una, le dice a la gente que eso es energía, que eso es energía chi, que él ha aprendido a través de medicina china y otros aspectos que van con su cultura, pues de sus ancestros, Mm, y que es totalmente una energía que va doblando el metal. Yo cuando lo escuché, yo dije, ¿será que yo quiero adoptar algo así? Yo dije, no, eso no va conmigo, por la misma vez, eh, al misma vez no me gusta la idea de simplemente decir, esto fue una ilusión, llévate tu truco mágico a la casa de un lado. No, así que yo simplemente lo dejo en misterio, no digo mucho. mm, Obviamente siempre indagan esto qué es, estás derritiéndolo con tu mente, porque hay mucha gente que cree en esto, mucha. A pesar de que muchos mentalistas no quieran creer en esto, sí, claro. hay gente que cree en esto, son muchos. Sí. Yo simplemente trato de dejarle una experiencia Matrix a la persona, una experiencia loca que no saben explicar, que los asusta, que los deja intrigados, que quedan Mm, con esta evidencia. mm, Y no digo mucho más. Cuando me claro. preguntan que si es energía, yo digo sí, Mm. es totalmente cierto, Exacto, 100%. Y exacto. no digo nada más. Si me Claro, siguen indagando más, yo digo que es un poco difícil de explicar y ya. claro. No trato de meterme en más explicaciones Mm. al respecto. Sí, claro. Además que yo creo que dentro del concepto de la creencia es aquella en la cual me enfoco. Porque si yo me enfocase en el budismo, sería budista. Si fuera existencialista y me enfoco en eso, sería existencialista porque la acepto, me hace sentido dentro de mis presuposiciones de la vida, de la realidad. Entonces, hay muchas veces que cierta tendencia racionalista a la magia o al mentalismo tilda de tonta a la gente que cree en aquellas realidades invisibles o metafísicas. Ujú. O hasta en nuestro contexto latinoamericano se podría entender de que la gente es más ignorante, por eso creen lo mágico y van a los chamanes y van a los curanderos, cuando en realidad no es eso, sino que están más desapegadas de la mirada racionalista, materialista y hasta capitalista, si se quisiese ver, pero no por eso va a ser mejor o peor, son distintas. Y particularmente en el caso en el que tú vives en Colombia, ¿cómo ves el pensamiento mágico de la gente pensando que la literatura realismo mágico comenzó ya? Es muy curioso, cuando estoy haciendo cosas en teatros, en la calle, se nota mucho más el pensamiento mágico. Mm, Dejar que la gente interprete eso como quieran. mm, Gente preguntándome si yo puedo eh,
ayudar a encontrar huacas, como dicen acá, cosas indígenas escondidas, cadáveres, me han preguntado qué péndulos, comunicar personas en el amor a la distancia, mm, cosas que yo obviamente no hago, mm. pero de repente cuando son los shows corporativos, sí, está el público de pensamiento mágico, pero encuentro mucho más escépticos, racionalistas. Ve a los que están al fondo haciendo esto. Mm. Yo sé que están buscando en Google cómo hacer esto. Claro. Y afortunadamente creo que nunca van a encontrarlo. El método va a encontrar es variantes básicas de ciertas cosas, Mm, porque creo que personas como tú y yo, eh, normalmente estamos utilizando métodos que son muy de voz a voz. mm, Obviamente algunos métodos clásicos, pero hacemos cosas que no son de googlear o buscar en YouTube. mm. Y además Y creo que son yo creo cosas. que en ese aspecto, si uno tiene una creatividad con la intención de ser original, no te va a pasar eso. Porque es la típica historia del mago que le cambia el elemento del pañuelo al FP, y aun cuando la gente conozca el FP, porque no usó un pañuelo rojo, sino que usó arena o sal, aunque la gente sepa del FP, no va a haber ninguna conexión. Entonces yo creo que si tomamos lo que hacemos en serio, en un sentido original, tenemos que adquirir ideas, pero también que pasen a través de nuestro filtro. No puedo hacer la rutina como viene en el libro, no puedo hacer la Ujú. rutina como viene en el DVD, sino que aprenderla y decirla cómo yo la expreso de una manera auténtica, pero también original, para que no pase eso. Como bien dices tú, hay gente que puede saber el centro roto, por ejemplo, por alguna razón particular que supo cómo, quizás vio el mago enmascarado, qué sé yo. Pero si tú lo haces de una manera auténtica, está lo artístico y está la inteligencia del diseño metodológico que no le va a permitir a la persona conectar un punto con otro, porque no va a estar en la línea. Y eso me pone a pensar en lo que ibas a mencionar hace como 20 minutos, me he olvidado. Está bien ser una banda musical que hace covers, Mm, hasta yo lo he hecho. Está bien pintar y hacer réplicas de la Mona Lisa, mm, de lo que tú quieras, pero al final del día, si como mentalistas y magos vamos a ponernos a simplemente copiar palabra por palabra un acto que nos gustó en YouTube, mm, seguir las instrucciones que están en la cajita del objeto mágico, mm, nos vemos muy genéricos, mm, así como muchas de estas bandas o pintores mm, o artistas de todo tipo también suelen bastante genéricos. Hay un espacio para todo, para lo genérico y hasta eso inspira, mm, pero si queremos ser diferentes, tenemos que claramente tener algo único y original. mm, No significa que no podamos hacer los clásicos, mm, hoy lo hacemos los clásicos, también le metemos muchos inventos nuestros, y eso creo que es un toque único, mm, es un toque especial porque hacemos que la gente vea algo completamente nuevo. Si mm, me van a decir, tú también haces lo de los toques, yo vi eso una vez en un show de LG en Panamá, mm. pues por lo menos nosotros tenemos una forma distinta de haberlo transmitido. Exacto. Exacto. Y yo veo también esa forma de originalidad en muchos otros performers. Por ejemplo, hay un mago que me encanta, que es Michael Vincent, de Inglaterra. Ujú. Un mago que me fascina porque tiene esta posibilidad narrativa muy potente, pero además él es muy innovador en tomar los clásicos. Porque hay piezas clásicas en todo, en la música, en el mentalismo, en la magia, pero la posibilidad de poder hacer una versión que le entregue poder al clásico es una creatividad que no muchas veces se aprecia. A veces la creatividad meramente innovadora se aprecia, en el sentido de que crea algo completamente nuevo, o un método completamente nuevo, o una narrativa y un acto. Pero hay gente que sabe tomar los clásicos y los presenta de una manera muy digna, y eso también me gusta mucho. Amigos, para poder concluir esta conversación de paramentalismo, ¿qué les gustaría compartir a la comunidad hispanoparlante que te está escuchando? Bueno, somos una comunidad creciente. Me impresiona cada vez voy viendo más y más mentalistas hispanoparlantes en los foros, en Facebook, en Instagram, por todo lado, Mm, de toda clase. Creo que estamos un poquito repartidos y a veces no tan comunicados. mm, Em, Entiendo mucho eso de separarnos, que creo que todos lo hemos hecho, mm, de ser nuestra propia persona y todo, pero creo que estamos en un momento interesante de crear juntos. mm, Estamos en un momento de compartir más ideas, trucos lingüísticos, mm, sugestiones.
em, creo que hay mucho para desarrollar y crear y alejarnos un poco de simplemente pensar que somos el mentalista de Colombia, de Bolivia, de México, de Chile. No, creo que hay mucho para desarrollar. Mm, Así que los invito a que sigamos creando, mm, que sigamos conversando mm. y construyendo. Hagamos más puentes y menos paredes. Muy Creo lindo. que ya hay muros siendo construidos por tiranos, así sean invisibles, así sean psicológicos. Mm, Y este arte va a adaptarse y va a evolucionar si seguimos creando y compartiendo responsablemente. exacto. Muy lindo, amigo. Así que muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu invitación. Gracias a todos los que están viendo y manténganse en contacto porque se vienen muy buenas conversaciones para mentalismo. Nos vemos. Adiós. Gracias, Pablo. Nos vemos todos. Chao.